Buenas tardes por acompañarnos a esta sesión especial de polígonos de Newton y métodos tropicales en ecuaciones diferenciales. Entonces, en esta siguiente charla nos va a hablar Cristian Garay. Y aunque Cristian Garay es uno de los organizadores de esta sesión especial, yo le pido por favor que nos hable justamente de estos aspectos tropicales en ecuaciones diferenciales, dado que hace unos años Cristian Garay, con Santa Aroca y Togani escribieron un artículo que junto con otro artículo de Grigoriev pues han sido los dos artículos seminales en estos aspectos, y realmente cualquiera que esté escribiendo ahora sobre geometría tropical en álgebra diferencial pues son extensiones de aquello que se escribió. Por lo tanto, no podríamos perder esta oportunidad y, bueno, sin más dilación, le doy la palabra a Cristian, por favor. Muchas gracias por la oportunidad, por la presentación, profesor. Yo les quiero hablar un poco de cómo ciertas ideas asociadas a la teoría de valoraciones, como se dice en España, o valuaciones, como decimos en México, se ha metido en la descripción combinatoria de algunos aspectos de la geometría algebraica diferencial. Entonces, mi meta es, básicamente quiero decir algo sobre el conjunto de soluciones en series de potencias formales de sistemas de ecuaciones diferenciales cuya única restricción va a ser que sean algebraicas. Y el método, el cómo voy a hacer esto es usando conceptos asociados a la noción de valoración o de evaluación. Entonces, mi plan son 3 secciones. Primero voy a delimitar el problema. Después voy a dar un aspecto concreto de cómo se usan las valoraciones para la resolución de un teorema de correspondencia que pone en biyección ciertos conjuntos de soluciones clásicos con ciertos conjuntos de soluciones tropicales. Esto se hace usando algunas valoraciones que se llaman los conjuntos de vértices. Y el tercer caso, o la tercera sección, es discutir sobre una segunda aplicación hacia la teoría de degeneración inicial de ideales cuando cargamos información diferencial. Entonces, en esta primera sección simplemente voy a delimitar mi problema. Voy a comenzar fijando una restricción. Solo voy a hablar del caso de característica cero. Entonces, a partir de ahora, K será un campo, un cuerpo de característica cero. Y esencialmente voy a también hacer ciertas convenciones para no complicar de más el tema. Me voy a establecer en un contexto particular. Voy a considerar solamente 2 variables independientes T y U y 2 variables independientes X e Y. Y mis objetos principales son relaciones algebraicas con coeficientes en este anillo y que involucran estas variables indexadas. Entonces, cuando igualo una de estas expresiones a 0, eso se llama una ecuación diferencial, y mi problema es buscar parejas de series formales, de manera que al sustituir ellas junto a sus derivadas parciales usuales, obtenga yo una identidad. Entonces, una vez que he definido estos, obviamente les puedo dar un nombre. El nombre que manejamos nosotros es polinomios diferenciales, porque son expresiones algebraicas en estas variables.
y ahora pues considero un conjunto arbitrario de estos elementos, y mi pregunta que va alrededor de la cual va a estar orientada la charla es: ¿qué puedo decir yo del conjunto de todas las parejas en series formales de potencias que satisfacen este sistema? Entonces, voy a pasar ahora a hablar de evaluaciones. Lo que quiero dar a entender es que cómo este concepto nos ayuda a entender esta pregunta. De entrada, voy a asumir que el concepto de valoración pues ya es un amigo, bien con un viejo amigo, ¿no? Es una función con valores en una estructura algebraica que básicamente satisface dos propiedades concretas, que es multiplicativa y es subaditiva. Para hablar de subaditividad necesito una noción de orden. Entonces, y para hablar de multiplicatividad, pues necesito una operación algebraica. Entonces, esencialmente lo que necesito, los requisitos mínimos para poder hablar de este tipo de funciones es tener una estructura con una operación y un orden. Entonces, M cruz 1 y esta relación es un monoide abeliano totalmente ordenado. Ahora, hay una definición, bueno, hay un concepto que tiene ya algún tiempo presente en la matemática, que se llama semianillo, y esencialmente es, como estructura, es un anillo conmutativo con identidad que satisface todo lo que le pido a un anillo conmutativo con identidad, salvo que la suma es idempotente. En este sentido, quiere decir que A más A es igual a A. Y estas estructuras tienen un orden. Yo defino que A es menor o igual que B si al sumarlos me da el elemento de la derecha. Entonces, las valoraciones como las introduje en el primer párrafo son un caso particular de funciones con origen un anillo y destino un semianillo idempotente. Porque yo todo monoide abeliano totalmente ordenado lo puedo promover a un semianillo. Simplemente le pego un 0 y la suma es el máximo. Entonces es por eso que requiero de un orden total. Entonces, estas valoraciones o estas funciones se introdujeron en 2013 en un artículo de los hermanos Jan Siracusa y ellos les llaman valoraciones. Y aquí les pongo un ejemplo concreto. Tomo el conjunto potencia de los naturales, lo equipo con la unión de subconjuntos como suma y la suma de Minkowski como producto. Entonces, la estructura que obtengo es un semianillo idempotente, pero si calculo el orden tal como lo definí, obtengo que un elemento es menor que el otro si se satisface la contención. Entonces, este no es un conjunto totalmente ordenado, porque el orden que obtengo no es total. Y ahora la función que voy a considerar es enviar una serie de potencias en dos variables a su soporte. Es decir, simplemente me fijo en los índices IJ, cuyo coeficiente no es 0. Eso me da un subconjunto de los naturales, cruz los naturales. Y esta función se parece mucho a las valoraciones usuales, pero se le llama cuasivaluación, ¿no? Y este también fue un concepto que hace poco se introdujo en este artículo de Cabe Manon, y se llama cuasivaluación porque la función no es multiplicativa. Es decir, el soporte de un producto no tiene por qué ser la suma de Minkowski de los soportes. Sin embargo, la puedo usar para construir algo que sí lo sea. Y es aquí donde entran los polígonos de Newton, polígonos en este caso porque estoy en dimensión 2. Pero esta historia es válida para cualquier número de variables dependientes
y cualquier número de variables independientes. Entonces tomo un subconjunto de los naturales. Su polígono de Newton es la envoltura convexa. Tomar este conjunto y llevármelo a pasear por todos los naturales al cuadrado. Y como esto es un polígono, tiene caras de dimensión 0, esos son sus vértices. Y aquí está un ejemplo, ¿no? En este caso, A son estos tres puntitos, I1, I2, I3 y 4. El polígono de Newton es la región gris delimitada por este cuadradito, o este polígono, y los vértices son I1 e I4. Ahora, si yo tengo una nube de puntos, entendido como un subconjunto de los naturales al cuadrado, y hago este proceso, es decir, me lo llevo a pasear, calculo los vértices y resulta que no obtengo algo nuevo, le llamo un conjunto de vértices. Entonces, en este caso, A, entendido como I1, I2, I3 y 4, no es un conjunto de vértices porque cuando yo le aplico este proceso, se reduce la cantidad de información que tengo. No, I1, I2 e I3 desaparecen. Entonces, lo bonito es que yo puedo dotar al conjunto de vértices o al conjunto de vértices de operaciones. La suma, agarro dos conjuntos de vértices, los uno y le aplico esta operación. Lo llevo a pasear, calculo los vértices y eso es un conjunto de vértices por definición. Y el producto es lo mismo, pero con la suma de min cosas. Entonces lo que sucede es que este conjunto con estas operaciones es un semianillo idempotente. Y que cuando yo considero los vértices del soporte de una serie, esta aplicación sí es multiplicativa. Entonces, como satisface las propiedades usuales de subaditividad y de multiplicatividad, yo digo que esta es una valuación generalizada. Generalizada porque el destino no es totalmente ordenado. Entonces, esta tecnología nos sirvió para darnos cuenta de que era posible trasladar la discusión de las soluciones en serie de potencia de ecuaciones diferenciales algebraicas a un contexto de evaluaciones. Entonces, lo que estoy diciendo aquí es que estoy obteniendo un diagrama conmutativo. En principio, tomo mi anillo de serie de potencias en dos variables con coeficientes en un campo de característica 0, KT de U. Y la primera función que definí fue el soporte. Agarro una función, una serie de potencias y le asocio la nube de puntos en donde los coeficientes no son 0. Me di cuenta de que esta función era muy cercana a una valoración, pero como no era multiplicativa, le llamé cuasi-valuación. Después, actuando sobre las nubes de puntos, me di cuenta o nos dimos cuenta que los vértices del polígono de Newton sí cumplían este comportamiento multiplicativo. Es decir, los vértices de un producto de series son los vértices de la suma de Minkowski, tal como definimos la operación aquí. Entonces, la operación BERT es una verdadera, la composición de subconvert, que es esta B que está de KDTU a S, donde S es el conjunto de conjuntos de vértices, sí es una verdadera valoración. Entonces, regresando a la pregunta inicial, que es, dado un conjunto arbitrario de polinomios diferenciales, ¿qué puedo decir del conjunto de soluciones? Nos dimos cuenta de que este diagrama, que tiene un nombre, fue bautizado por Jeff Jan Siracusa. Él le llama un enriquecimiento diferencial de la valoración B. Esto quiere decir que B es una valoración
y estoy de alguna manera encontrando un levantamiento que tiene ciertas propiedades agradables con respecto a la teoría o a la estructura diferencial del anillo, series de potencias. Entonces, pues necesito dar algunos preliminares, por ejemplo, la teoría es un poco pesada porque necesito algebrizar la forma en la que trabajo con mis ecuaciones diferenciales algebraicas, entonces considero el conjunto de todos estos polinomios, esto me da un anillo conmutativo con identidad, la suma es la suma de usual término a término, el producto es el producto usual, y me encuentro con que las diferenciales parciales de mi anillo de coeficientes se pueden extender naturalmente para que actúen en polinomios. Entonces, cuando tengo un conjunto de polinomios, puedo preguntarme sobre el ideal más pequeño que contenga ese conjunto y que aparte sea estable bajo la aplicación de estas derivadas. Ese ideal existe y se llama el ideal diferencial engendrado generado por los elementos, ¿no? Entonces, este es mi ideal con corchetes. Y el teorema que les quiero contar, el primero es esencialmente una versión diferencial de un resultado que ya lleva mucho tiempo con nosotros, que es el teorema fundamental de la geometría algebraica tropical, y esencialmente lo están viendo ante ustedes, ¿no? Nada más le quitamos las restricciones de que sea no numerable y algebraicamente cerrado, le quitamos las restricciones de diferencial y lo que nos dice el teorema fundamental de la geometría algebraica tropical sin el contexto diferencial es que tres conjuntos son iguales. El primer conjunto es considerar la aplicación de la valoración. En este caso, eso es un poco ambiguo porque tengo dos valoraciones. Tengo el soporte y tengo los vértices, el soporte compuesto con vértices. Entonces, el primer conjunto es, agarra todas tus soluciones de tu sistema clásico, considera el soporte de todas ellas, y esto te va a dar un conjunto de parejas de nubes de puntos. Lo que estamos diciendo es que este conjunto, que es la imagen directa de parejas de nubes de puntos bajo una función de soporte, se puede calcular de forma combinatoria. Hay una forma de tropicalizar o de combinatorializar cada uno de estos polinomios, que no voy a discutir aquí porque me llevaría mucho tiempo, pero yo a un polinomio diferencial le puedo asociar un polinomio tropical, puedo definir su conjunto de soluciones tropicales, y cuando yo intersecto todas estas hipersuperficies con Q variando en este ideal diferencial, obtengo lo mismo que arriba. Entonces, hay una tercera caracterización y es usando ideales iniciales. La teoría de ideales iniciales requiere de una valoración, de un orden probablemente, que nos digan quiénes son los términos iniciales de nuestros coeficientes o de nuestros monomios, de nuestros polinomios. Entonces, lo que quiero comentar aquí es que hay una versión adaptada de este proceso al contexto diferencial. Tampoco voy a discutir mucho esto porque también es un poco complicado. Entonces, el punto que quiero hacer pasar aquí es que hay un teorema que nos dice que tres conjuntos son los mismos y que este teorema se puede ver como una versión diferencial de un teorema ya clásico, que es el fundamental de la geometría algebraica tropical. Entonces, ahora voy a pasar a la tercera y última parte de la charla, que es una vez que ya tenemos la noción de que es posible utilizar valoraciones para decir algo con respecto al conjunto de soluciones en series de potencias de sistemas algebraicos
ecuaciones diferenciales clásicos, vamos a ver si podemos ir más allá. Y este es el punto, ¿no? Que sí podemos decir más usando la teoría de evaluaciones, pero hay que cambiar un poco nuestra perspectiva sobre lo que es una valoración. Entonces, ahora que he convencido o he tratado de convencerlos de que una valoración no es una función de un anillo o de un campo a un monoide ordenado, sino a un semianillo idempotente, nosotros estábamos tratando de entender este tipo de evaluaciones y buscando en la literatura nos dimos cuenta de que hay un mundo desconocido para nosotros que son los L-grupos. Los L-grupos son grupos ordenados y la L es por latiz, que en nuestro contexto sería retículo. Entonces un L-grupo es una estructura muy clásica, es un tuple donde son tres estructuras. La primera es que G con el producto y el 1 es un grupo abeliano y le estoy pegando un elemento 0 que anula toda la estructura. O sea, X por 0 es 0. Entonces se llama, el concepto técnico es un grupo abeliano por 0. Cuando le quito la operación y le agrego el orden y estas dos operaciones, este tuple se vuelve un retículo. Es decir, es una estructura ordenada con mínimo y con máximo y donde yo puedo siempre tomar el supremo y el ínfimo de cualesquiera dos elementos. Supremo e ínfimo entendidos con respecto al orden que estoy considerando, ¿no? O sea, una cota superior más pequeña y una cota inferior más pequeña. Y aparte, pues yo tengo el producto, hay una información de pegado, que es que la estructura algebraica se pega con la estructura ordenada, pidiéndole que las traslaciones por la izquierda o por la derecha sean automorfismos de retículos. Entonces, ciertas funciones con valores en este tipo de objetos generalizan las valoraciones tal como las introdujeron los hermanos Jan Siracusa en 2013. Ya que aquí, si yo olvido una de las estructuras de retículo, ya sea el supremo o el ínfimo, lo que obtengo es un semianillo idempotente. Entonces, Rump y Yang, en 2007, introdujeron estas funciones y les llamaron L-evaluaciones. Entonces, lo que quiero comentarles es que recientemente, con nuestros colaboradores, olvidé decir la autoría del teorema anterior y la autoría de este teorema, pero esencialmente es un equipo de jóvenes que llevamos ya algunos años trabajando con esto. Se probó que yo puedo extender mi valoración del anillo de series de potencias al campo que obtengo al tomar el campo de fracciones de este anillo. Y también puedo extender la valoración para que tome valores no en el conjunto de vértices, en el conjunto de vértices, sino en el campo de fracciones de ese conjunto. O sea, esta B tilde tiene sentido. Y la forma de hacer que tenga sentido es simplemente definirla como se define usualmente, como cuando uno va de un monoide al grupo asociado al monoide. Entonces, lo que nos dimos cuenta recientemente fue que, o sea, nosotros empezamos a trabajar con esto así de la nada, muy contentos estábamos y creíamos haber llegado a algo nuevo, pero haciendo un poco de búsqueda, nos dimos cuenta de que esto ya estaba hecho, ¿no? Estaba hecho en el contexto de la teoría de L-evaluaciones o de L-valoraciones. Y usando esta teoría, nos dimos cuenta de que el anillo de enteros
es decir, los elementos del campo cuya valoración es menor o igual que 1, así como se define usualmente con valoraciones multiplicativas o con valores absolutos multiplicativos. Esto es lo mismo que definirlo como los x tal que b de x es mayor o igual que 0, si estamos usando el contexto aditivo. Este anillo es un dominio de Bezout. Entonces, los dominios de Bezout son importantes porque se parecen mucho a los anillos de valoración, en el sentido de que todo ideal finitamente generado es principal. Y la planitud de módulos sobre un anillo de Bezout o un dominio de Bezout está caracterizada por ser libre de torsión. Entonces, esto abrió la puerta para intentar entender modelos o intentar entender degeneraciones iniciales en este contexto un poco más libre, un poco más general, que el de valoraciones de Krull, el de valoraciones usuales, ¿no? Entonces, esencialmente lo que hicimos fue definir para cada pareja de nube de puntos, usando esta valoración, podemos definir una homogenización, es decir, puedo yo agarrar un polinomio diferencial con coeficientes que sean series formales de potencias, cocientes de series formales de potencias, y usando esta valoración yo puedo empujarlo para que él tenga coeficientes en este anillo de valoración o este anillo de enteros. Y lo bonito es que precisamente si yo tomo un ideal de polinomios diferenciales y me empujo todos los polinomios que pertenecen a G para que ellos tengan coeficientes en el anillo de enteros y agarro el ideal engendrado por ellos. Si pasa que el ideal engendrado por todos los términos iniciales con respecto a este vector de pesos es primo, entonces prácticamente puedo copiar la teoría de degeneración inicial que ya tengo disponible para valoraciones de Krull. Es decir, puedo generar yo un modelo plano sobre el anillo de evaluación cuya fibra genérica sea mi variedad inicial definida por G, y este amigo va a ser plano porque el hecho de que el ideal sea primo garantiza que sea libre de torsión. Entonces, ya para terminar, aquí salen muchas preguntas interesantes porque en general uno no conoce el espectro de un dominio de Bezout. Por ejemplo, el espectro de los anillos de valoración es bien conocido, se estudia en teoría de evaluación clásica o en espacios de Hoover, por ejemplo, pero nos hemos encontrado con el hecho de que no se sabe mucho sobre la estructura de los ideales primos y de los ideales maximales de un dominio de Bezout. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita es tratar de entender cómo son estos espectros, porque el paso que sigue es elegir un punto en la base y tomar la fibra de este esquema 3, que es un modelo plano sobre el anillo de evaluación, se podría decir, o sobre el anillo de enteros, y entonces esperamos que estas fibras sobre puntos de la base nos den información sobre el comportamiento de la variedad dada por G, que es esencialmente la pregunta que nos interesa. Y yo creo que esto sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Bueno, ahora podemos.